Bueno, nada como un buen tema para empezar el día. Después de que esto, supongo que a lo mejor algunos de vosotros pensaréis que puede que algo de lo que vaya a contar sea interesante y me puedo permitir el lujo de presentarme. Yo soy Juan Hernández Godoy, soy especialista en cirugía plástica. Dirijo ahora el equipo de cirugía plástica de Ibermutua, que es una mutua colaboradora de la Seguridad Social, y mi actividad privada, que se centra sobre todo en cirugía estética. Este vídeo del inicio, aparte de ser un temazo, no está escogido al azar. Representa un poco la imagen que hay desde fuera de la especialidad, incluso desde el punto de vista de algunos compañeros, probablemente algo más mayores, en el que se centra un poco en la superficialidad, casi en la frivolidad, algo trivial, relacionado con la exuberancia, con la opulencia, con las fiestas en los yates y nada más lejos de la realidad, sobre todo lo de las fiestas en los yates. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hace la cirugía plástica? Aunque muchos de vosotros ya tendréis una noción bastante cercana, si estáis aquí, aparte de la definición oficial y técnica, que la podéis consultar todos en el enlace del Boletín Oficial del Estado, que tampoco es que aporte mucho en el día a día, una definición coloquial es: la cirugía plástica es a la arquitectura, a la ingeniería, lo que constituiría en pasar de estas imágenes, es decir, del puente de Mostar después de la guerra de Bosnia, del puente de las cadenas de Budapest después de la Segunda Guerra Mundial, a estas otras. La cirugía plástica se encarga de dar o de devolver la forma y la función a las estructuras anatómicas y a los sistemas que forman parte del cuerpo humano. Y para ejemplificar un poco esto, esta devolución o esta aportación de forma y de función a las estructuras la realizamos en todas las estructuras del cuerpo, todas las estructuras anatómicas y con pérdidas de diverso origen. Empezamos. Reconstrucción mamaria, el caballo de batalla de la cirugía plástica. No hay ningún cirujano plástico que se haya terminado la residencia y no sepa hacer, o no debería haberlo, que no sepa hacer reconstrucción mamaria. En este caso, paciente, cáncer de mama derecha, previamente era portadora de implantes mamarios por una cirugía estética, se realiza mastectomía completa, mama derecha, y reconstrucción inmediata con bajo de músculo dorsal ancho. Este es el resultado preliminar, reconstrucción de areola y pezón antes del tatuaje de la misma. Seguimos con casos oncológicos. En este caso, paciente un poco más mayor, se planteó un cáncer de mama derecha solamente realizar tumorectomía con márgenes, pero esos tratamientos luego llevan asociado una radioterapia. En este caso, lo que realizamos fue una remodelación oncoplástica tras la extirpación del tumor, que es el que viene señalado ahí en el centro de la mama, para que la paciente, después de recibir esa radioterapia, no presente estigmas de haber sufrido una amputación en la mama. E igual está a la espera de tatuaje de la areola. Otras estructuras, viendo un poco que podemos actuar prácticamente en cualquier estructura de la anatomía. Tumores cutáneos. Los tumores cutáneos, sobre todo los cánceres o los tumores malignos cutáneos, forman parte mucho del día a día en la cirugía plástica, en la que incluso nos encargamos de la parte de resección oncológica, lo más frecuente, carcinoma vasocelular, inhalada nasal, resección con márgenes, hasta conseguir márgenes libres y reconstrucción para conseguir un resultado en el que la paciente no quede estigmatizada. La paciente tiene que volver a hacer su vida, tiene que tener la máxima calidad de vida después de nuestro paso por el quirófano. Siempre tenemos que tener en mente que, aunque esto es cirugía reparadora, el componente estético siempre va a formar parte de lo que nosotros hacemos. Es muy raro que alguien tenga un especial interés en los detalles que tiene la forma de su tibia, de su fémur, de su colon, pero todo lo que se expresa al exterior, todo lo que tiene que ver con la piel, todo lo que tiene que ver con la relación entre seres humanos, siempre va a tener el componente estético implicado y, por tanto, eso no se debe olvidar nunca en nuestra especialidad, aunque no sea el principal objetivo en algunos casos. Otros casos un poco más avanzados, carcinoma epidermoide cutáneo, paciente de 95 años, pero buen estado de salud, técnicamente posible, simplemente como caso donde el fin primero no es un fin estético, pero esta paciente tiene una lesión que le huele mal, que le sangra y necesita un tratamiento para seguir con una calidad de vida decente. Esto nos obliga a cirugía un poco más agresiva y una reconstrucción que, aunque el fin final no es estético, le permite seguir haciendo su vida con una calidad razonable. En otros casos, el requerimiento sí es fundamentalmente estético. Aunque este defecto del origen es una extirpación de un melanoma in situ, los requerimientos estéticos de esta paciente, las aspiraciones estéticas, sí son muy altas, lo cual
Si es técnicamente posible y no supone un riesgo especial para la paciente, estamos en la obligación de, si sabemos, poder hacerle que opte a ello. Cirugía más agresiva, pero nos permite conseguir resultados en los que nadie diría pues, que esa mujer tenía un agujero en la cara previamente. Otros orígenes de todos estos defectos, en este caso origen traumático, accidente de tráfico, pérdida de párpado inferior, cicatrices retráctiles, etcétera. Con las técnicas de reconstrucción adecuadas se pueden conseguir resultados, no como si no hubiese pasado nada, pero que no interfieren en la calidad de vida del paciente en su día a día. Casos un poquito más extremos de traumatismos, en este caso antebrazo, el paciente se resultó atrapado con una cinta mecánica, fractura de húmero, parálisis radial y degloving o avulsión de todo el tejido que cubre la parte del dorso de la mano y el antebrazo, reconstrucción de extensores, en este caso cobertura con un músculo de la espalda, con el dorsal ancho, mediante microcirugía, conectando las arterias y las venas del músculo a arterias y venas del antebrazo, como un trasplante pero dentro del propio cuerpo, para conseguir recubrir todo este defecto y aportar la función de nuevo al paciente. Defectos un poco más pequeños en detalle, pero funcionalmente muy relevantes. Destrucción por una infección del pulpejo de este paciente, mano dominante. Este paciente necesita su pulgar para funcionar, es un trabajador manual y esa es una reconstrucción con la mitad del pulpejo del dedo gordo del pie. Igual, se vuelven a conectar arterias, venas y en este caso lo más importante, que es los nervios, la sensibilidad. Lo más importante de ese tejido, aparte de que tiene las mismas características que el tejido de su pulgar, es que tiene sensibilidad, cosa que no puede conseguirse de ninguna otra manera. Y casos un poquito más dramáticos, amputación de los 5 dedos, paciente 20 y pocos años, zurdo, es su mano dominante. Esto fue, creo que, en una trituradora de cartón. Y con la transferencia de 3 dedos del pie, pues conseguimos que ese paciente, aunque ya no sea su mano dominante para algunas cosas, pero este paciente sigue escribiendo con la mano izquierda, la utiliza para diversas actividades. Bueno, de hecho, ahora está bastante enganchado al CrossFit y el tío es una máquina y no, vamos, hace exactamente lo mismo que todos sus compañeros del box. Esto como ejemplos de cirugía reparadora. Hemos visto que no solo nos limitamos a las suturas intradérmicas, a que la cicatriz quede bonita, pero por supuesto no tenemos que olvidar la parte estética de la especialidad. Somos los principales representantes de la cirugía estética y la cirugía estética la realizamos también a todos los niveles de la anatomía. En este caso, casos de contorno corporal, lipoescultura de todos los sitios donde sobra grasa, transferencia a los sitios donde falta grasa, abdominoplastia, reparación de la musculatura, quitar el exceso de piel. Estos casos lo traigo porque, a pesar de que la cirugía estética es un campo relativamente goloso en el que mucha gente se ha querido meter por la rentabilidad, nosotros debemos ser los cirujanos plásticos, que somos los únicos que tenemos la cirugía estética contemplada en el programa de formación, los que mejor hagamos la cirugía estética para hacer valer nuestra posición en este campo, ¿vale? Cirugías secundarias, de mama, paciente que se operó hace años, embarazo de por medio, degradación de implantes. Siempre hay que poder darle una segunda oportunidad a los pacientes y poder solucionar cualquier problema que hayan tenido bien reconstructivo o bien reparador para que nuestra especialidad realmente se ponga en valor. Y es una especialidad que en los últimos probablemente 2 décadas está en constante crecimiento. Cada vez nos encargamos de más patología, cada vez abarcamos más campos que antes no se consideraba ni siquiera que existía una patología y mucho menos que pudiera existir un tratamiento. Hoy en día el tratamiento del linfedema, del lipedema, supramicrocirugía, en conexiones vasculares intraextracraneales para tratamiento de determinados tipos de demencia. El campo, no se sabe, ahora mismo no está delimitado en cuanto a dónde está el límite de la cirugía plástica, porque cada día llega más allá. ¿Y cómo se llega a todo esto? Pues al turrón. Esta es la evolución en los últimos 10 años del número de plazas ofertadas, que están ahí en las columnas azules. Creo que este año, en el 25, son también 55 plazas. Cómo se distribuyen en cada hospital, eso no os lo voy a decir yo porque lo podéis consultar mejor en la página del Ministerio. Se han visto incrementadas todas las plazas. Esto, por una parte, puede tener una lectura positiva en la que se está poniendo en valor, se está reconociendo que lo que hace el cirujano plástico es algo importante, tratamos problemas importantes y solucionamos muchos problemas dentro y fuera del hospital, pero probablemente ese aumento de plazas
no solo afecta a cirugía plástica, sino que ha afectado un poco en general a todas las especialidades y probablemente no tenga, en resumen, una lectura tan positiva. Este es un ejemplo de cómo se distribuyen las distintas rotaciones. Este, por ejemplo, es el programa de formación de La Paz en cuanto a los 5 años de residencia. El primer año se hace una pequeña introducción siempre de unos meses que suele coincidir con el verano en el servicio de cirugía plástica para adquirir las nociones básicas para poder desenvolverse, sobre todo en la urgencia. Y después tienen lugar todas las rotaciones por otros servicios, UBI, cirugía general, traumatología, otorrino, máxilo. Después, como la distribución de estas rotaciones variará en función de un hospital u otro, porque las distintas unidades no se distribuyen igual y la importancia, el peso de cada unidad no se distribuye igual en distintos servicios. En este caso, como La Paz tiene una unidad de grandes quemados, 6 meses de la residencia los vais a pasar en quemados, pero en el resto de servicios que no tienen servicio de grandes quemados suele ser una rotación de 3 meses. Igual, el peso de la cirugía de la mano es muy importante en el servicio de cirugía plástica de La Paz y se pasan 9 meses de la residencia, distribuidos en 2 periodos, pero hay otros sitios donde la rotación de cirugía de mano son 3 meses y es fuera del hospital, porque en el hospital, o en un servicio de traumatología, porque en el propio hospital no se trata. Rotaciones en duración de tiempo, la más importante, plástica general, después cirugía de mama, después estaría la de mano, esto en concreto en La Paz, pero no es extrapolable a otros servicios, y después compartirían miembro inferior, quemados. La rotación de infantil se suele hacer en otro hospital, porque es verdad que la cirugía infantil, salvo la compleja de plexo braquial o de cirugía especial de mano compleja, que si la hace cirugía plástica en La Paz la hace cirugía pediátrica. Y las rotaciones que se hacen de R4 y R5, que son la cirugía de estética, es importante porque es la única especialidad que exige una rotación específica de cirugía estética para poder obtener el título de especialista en cirugía plástica, y la rotación libre, que es la que nos permite ir a esos sitios donde siempre hemos tenido ganas de ir, con la excusa de que queremos aprender algo nuevo, y poder ampliar esos campos en cosas que no se ven en nuestro medio, aunque es verdad que realmente a día de hoy eso cada vez es más infrecuente porque el conocimiento se ha generalizado de una forma muy relevante. Esto yo siempre lo he visto en todas las charlas y, bueno, pues yo, a pesar de que he visto que otros años esta charla la han dado residentes, yo lo cual me halaga, pero desde la perspectiva del tiempo yo quizá cambiaré un poco el orden o el peso de esas preguntas de cara a cuando vayáis a un servicio, ¿por qué interesaros? Pues la primera y más importante, cirugía plástica es una especialidad quirúrgica. Si no operas en la residencia, no has hecho nada, has perdido 5 años. La primera pregunta es si existen unos objetivos quirúrgicos por año de residencia. Si está claramente establecido, el R1 tiene que hacer tantos procedimientos de tal cosa, el R2 opera esto y tiene que terminar el año haciendo tantos procedimientos de tal cosa. Si eso no está establecido, puede que eso se convierta en una lucha por la supervivencia y es poco recomendable. Segundo, las guardias forman una parte importante de la especialidad y esto depende un poco de cómo se enfoque la residencia. Si la residencia se enfoca como algo muy inmersivo y muy intenso, pero limitado en el tiempo, pues las guardias a lo mejor forman parte de esa intensidad. Si se enfoca más como algo en lo que no queremos perder la calidad de vida, pues las guardias normalmente van a ir en contra de esa premisa. Tampoco hay que ser masoquista. Las guardias que no son de especialidad de cirugía plástica no valen absolutamente para nada y no os van a servir para nada en vuestro futuro. Así que seamos claros con eso. Eso es pérdida de tiempo, pérdida de calidad de vida y pérdida de años. Tercero, si en el servicio hay facilidad o dan financiación para los cursos y para los congresos. No es lo mismo un servicio en el que el R1 desde los 2 meses de llegar está ya en todos los saraos, puede llevar presentaciones a los congresos, puede ir a cursos de formación, que un servicio en el que hasta que no eres R4 tú has estado allí pringando, comiéndote todo lo que nadie quería y vas al primer congreso nacional cuando ya te faltan 2 años para terminar la especialidad. La residencia es un periodo formativo, te vas a tragar muchas cosas que no quieres, pero si es un periodo formativo, por lo menos que el servicio apueste por la formación, porque si no, me parece un poco contraproducente. Cuarto, esto es un poco peculiar, pero es importante también que los servicios cuenten con una unidad o un edificio, una estructura, donde solamente con un animalario, donde se pueda hacer microcirugía experimental. ¿Por qué? Un cirujano plástico a día de hoy que quiere hacer cirugía reconstructiva y no sepa hacer microcirugía, no se come un colín.
Así que esto solamente se puede entrenar en animales y requiere de un entrenamiento porque, como cualquier habilidad, requiere de una curva de aprendizaje, al principio relativamente compleja, pero después se domina. Y por último, el ambiente. Vais a pasar 5 años en ese servicio. Nadie va a llegar allí a un desconocido, le va a contar sus miserias, pero bueno, podéis sacar información de más o menos por dónde pueden ir los tiros. Servicios pequeños donde hay un mal ambiente, eso puede ser un infierno durante 5 años. Servicios grandes donde, bueno, pues siempre va a haber cosas, todo se diluye un poco más. Lo que siempre dicen es si hay posibilidad de publicar, de hacer la tesis, se libran las guardias. Pues a día de hoy es muy raro que no se puedan librar las guardias en algún servicio de cirugía plástica. Cuando yo hice la residencia, pues alguno había raro. Normalmente suele ser optativo, el tema de quedarte o no quedarte. Y sobre las publicaciones y la tesis es totalmente dependiente de cada persona. Si quieres publicar y si quieres hacer la tesis, no vas a tener ningún problema para hacerla. Y si no quieres, pues bueno, puede que en algún sitio te tiren de las orejas y en otro les dé exactamente igual. Pero, salvo excepción, yo no lo consideraría la información más importante que sacar de un servicio. Después, opciones laborales, la clásica, hospital público, solamente cirugía reparadora. Tened en cuenta un poco, de cara a terminar la especialidad, normalmente la calidad de vida en cirugía plástica suele ser buena, porque no suele haber guardias, o al menos no presenciales, excepto los hospitales que tienen unidad de grandes quemados. Estos hospitales con unidad de grandes quemados, por si hacéis ahí la residencia y luego tenéis intención de quedaros, tienen obligación de tener un adjunto de cirugía plástica de presencia física y, por tanto, os va a tocar. Opción de privada, actividad privada, la más rentable, sobre todo en este caso está enfocado a la cirugía estética, una gran cantidad de intrusismo en este campo y no olvidar tampoco el nicho de la cirugía reconstructiva privada. Es un nicho que es mucho más difícil porque la competencia es muy dura, la competencia es la Seguridad Social que lo hace gratis, entonces hay que encontrar un nicho de paciente y de patología donde se pueda aportar algo que realmente no se llega o no se aporta en la Seguridad Social. Y luego sistemas un poco mixtos, como son las mutuas de accidentes laborales. Os diréis, ¿eso qué es? Es la misma pregunta que me hacía yo hasta que fui a una charla de orientación de salidas profesionales de R5. Las mutuas de accidentes laborales son entidades privadas que colaboran con la Seguridad Social, reciben el dinero de la Seguridad Social y se encargan de tratar toda la patología derivada de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de todas las empresas que están asegurados con ellos. Pues se puede trabajar como asalariado para estas entidades o como colaborador externo, que sería un campo en el que desarrollar, por ejemplo, esa parte privada de la cirugía reparadora. Después de todo este tiempo, ¿qué es lo que yo considero las principales ventajas de mi especialidad? ¿Es una especialidad variada? No, es variadísima. Podemos operar prácticamente de todo. Podemos operar en cualquier parte del cuerpo. Podemos operar a distintos niveles de profundidad. Podemos utilizar gran diversidad de técnicas. Hay muchas herramientas, microcirugía, liposucción, artroscopia y dentro de la cirugía plástica se engloban todas ellas para desarrollar nuestra actividad. Es muy creativa porque al tener todas las herramientas no somos como algunas especialidades que tienen un libro de abordajes para llegar por el sitio más corto a donde quieren llegar sin encontrarse ninguna estructura que se pueda dañar. Eso en cirugía plástica, aunque lo pueda haber en algunos casos, no existe. Tú puedes disecar, tú puedes moverte por el cuerpo con tu conocimiento y puedes desarrollar con todas esas herramientas que tienes soluciones a medida para cada paciente. Eso no te lo dan otras especialidades. Resolutiva, ¿por qué lo digo? Pues que probablemente es la especialidad quirúrgica más resolutiva que existe. ¿Qué otra especialidad resuelve las complicaciones que no son capaces, de otras especialidades que no son capaces de resolver ellos mismos? Fracturas que no pegan. El traumatólogo no es capaz de resolverlas, el cirujano plástico puede resolverlas. Tenemos la capacidad de aportar material vivo, hueso vivo a todas esas zonas para hacer que esas fracturas peguen. Grandes pérdidas de sustancia abdominal, grandes eventraciones. Esto no lo soluciona el cirujano general. ¿Quién lo puede solucionar? Pues el cirujano plástico lo puede solucionar. Exposiciones de instrumentaciones de columna. Esto el neurocirujano está claro que no lo va a solucionar. El cirujano plástico puede solucionar sus complicaciones, de nuevo. Por tanto, es una especialidad eminentemente resolutiva. Y a día de hoy, en cuanto a la oferta laboral, a diferencia de hace 10 o 15 años, a día de hoy todos los residentes que han terminado, por lo menos en Madrid, han tenido este año varias opciones en el 2024, han tenido varias opciones para elegir. ¿Puntos menos fuertes? Que también hay alguno. La dedicación, como cualquier especialidad quirúrgica, requiere una formación, una dedicación y unas horas y todo eso va sobre tu lomo, al fin y al cabo. Para muestra un botón, a los
2 años de terminar la especialidad, este casito, un sarcoma, partes blandas, el cirujano traumatológico oncológico, quita y nos deja ese agujero ahí y a las 3 de la mañana pues estamos ahí terminando de cerrar la herida, pero bueno, afortunadamente el ambiente era bueno. El intrusismo, eso es una cosa que va a ser muy difícil de eliminar, por eso a día de hoy toda la gente que no está titulada, no te posee el título de especialidad y se dedica a hacer cirugía estética, lo único que podemos hacer frente a ellos, a expensas de que desarrollen alguna ley que no sabemos si va a llegar, es hacerlo mejor que ellos. Es la única alternativa. Y por último, desconocida. Algo que no se conoce normalmente tiende a infravalorarse o tiende a pensarse que es prescindible o poco importante, nada más lejos de la realidad. Cada vez se están dando más cuenta de que somos importantes, de que solucionamos muchos problemas, de que ahorramos mucho dinero y de que tiene que tener lugar y cabida en todos los sistemas de salud. Si yo volviese atrás, volvería a hacer cirugía plástica si yo hubiese hecho medicina y no hubiese otra opción. Y, en segundo lugar, cogería anestesia. Hacer un ranking de hospitales, es decir, daros una receta, unos criterios para todos igual de qué hospital es mejor o qué servicio es mejor, pues tiene el mismo fundamento que este cartel. Es ninguno. Cada uno tiene que tomar esta información y establecer sus propios criterios. No es lo mismo una persona que le da igual sacrificarse a muerte durante 5 años y eso se lo va a llevar para él, u otra que dice, bueno, pues yo quiero mantener una calidad de vida, o quiero vivir al lado de la playa, o quiero vivir cerca de mi tía, la de Albacete. Así que eso, totalmente personal dependiente. Bueno, y por último, pues eso, según cómo lo enfoquéis, cada uno tiene su visión, pero yo creo que al final el periodo de residencia es un periodo en el que vais a llenar una mochila con la que vais a empezar el viaje de vuestra especialidad. Cuando terminéis, lo que hayáis echado en esa mochila es lo que vais a tener. Una vez que ya no haya red, no haya nadie que te va a decir cómo hacer las cosas, tú vas a ser el último responsable de todo lo que hagas y cuanto más habilidad, más conocimiento y más herramientas positivas para desarrollar eso tengáis en esa mochila, eso es lo único que vais a poder sacar para salir adelante. Así que os recomiendo llenarla bien durante esos 5 años. Y poco más. Tengáis suerte en la elección de plazas y este es mi correo por si tenéis alguna duda referente a todo lo que hemos hablado o muchas cosas que seguramente me haya podido dejar por el camino. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, muchas gracias por la charla y yo quería exponerte una duda, bueno, más personal a nivel de escoger especialidad. Y es que a mí, o sea, dudo entre coger cirugía plástica o coger traumatología, ya que el campo, como que me parece que es muy difuso, el campo de actuación, que queda en manos de los traumas muchas veces y que de los plásticos. Entonces, a mí me gusta mucho todo lo relacionado con la osteosíntesis, pero también la reconstructiva de partes blandas. Entonces, tengo muchas dudas y sobre todo en su caso, que es su especialidad de mano y extremidad superior, que queda en manos de quién y porque yo lo que yo no quiero es escoger traumatología y acabar renunciando a toda la parte de la cirugía reconstructiva, de partes blandas sobre todo. Entonces, tengo un poco ese miedo y esa duda de que no sé a lo que voy a estar renunciando con cada una de las dos opciones. Muchas gracias. Es verdad que en España eso está un poco compartimentalizado, solapándose algunos campos en el programa formativo de distintas especialidades. En el caso de traumatología, pues la parte traumatológica comprende la reparación de hueso, la reparación de tendón en algunos casos, pero no tanto la reconstrucción del resto de estructuras que hay en la mano, si nos restringimos a la mano. Cirugía plástica puede realizar, por ejemplo, a nivel de la mano y del miembro superior, puede realizar tratamiento integral de todas las estructuras. En otras partes del cuerpo, si hablamos de un fémur, pues bueno, es relativo. Al final, si te interesa un consejo práctico, un cirujano plástico que hace cirugía reparadora muy famoso en este país, siempre decía que es más fácil pasar de suturar con un hilo de 11 ceros a poner un clavo de fémur que al revés. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? ¿En streaming tenemos alguna? ¿No? ¿Sí? Buenas. Bueno, enhorabuena por la ponencia porque ha sido súper interesante. Yo quería preguntar un poco también en ese sentido, pero cambiando un poco la especialidad.
sí que es verdad que hay muchas veces que se solapan y no sé muy bien dónde están los límites. Al principio has puesto una foto sobre un carcinoma, creo que era vasocelular o espinocelular, en el ala nasal. ¿Dónde dejaría ya de entrar el derma y entraría el plástico? Eso está un poco más relacionado con el conocimiento y las agallas, ¿no? Que a veces están un poco reñidos entre ellos. Hay servicios donde la dermatología es muy conservadora y a la mínima algo que no se puede hacer con anestesia local lo van a derivar, y hay sitios buenos en los que hacen incluso gran parte de cirugía reparadora, ¿no? Cirugía reparadora hasta cierto punto, y son servicios muy quirúrgicos, pero otros donde son muy agresivos y realmente producen mucha morbilidad. Entonces, eso es totalmente dependiente del servicio, pero es verdad que la dermatología cada vez más, con el desarrollo de otras especialidades, como puede ser en el área de la cara maxilofacial, que muchas veces hace sus propias extirpaciones y reconstrucciones, se encarga de, por ejemplo, el Hospital de la Paz, dermatología está a tope de lista de espera para operar, porque tienen solo quirófanos con anestesia local. Entonces, maxilofacial hace muchas veces sus extirpaciones y sus reconstrucciones de tumores cutáneos. Cirugía plástica igual. Entonces, es totalmente servicio dependiente, pero la tendencia cada vez más es que a los servicios quirúrgicos asuman la patología quirúrgica, porque pueden dar un tratamiento integral en esos tumores. Si no, yo voy quitando y de pronto cuando ya veo que quito y se me va de las manos, pues ya meto al paciente en una lista de espera de 3 meses para que otro lo solucione. La tendencia es más a que el paciente salga con una solución lo más rápido posible. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues damos por finalizada la ponencia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.